Continuamos esta mañana con la ponencia Juana del Estonac y el humanismo de Montaigne en un proyecto educativo actual, a cargo de Jairo López Hernández. Su tema de investigación para el doctorado es el humanismo en Miguel de Montaigne, profesor del Colegio de la Compañía de María la Enseñanza de Barranquilla, profesor de la Universidad del Norte, licenciado en Filosofía, teólogo y magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenos días. Bueno, a seguir haciendo vida todo esto que hemos estado ensayando. Vengo de Barranquilla, llevo 13 años de estar trabajando con la Compañía de María, de enamorarme de Juana del Estonac y al mismo tiempo que enamorarme de Juana del Estonac, ensayándome en su vida. Y ahora, últimamente, 3 años hacia acá, ensayándome con su tío, Miguel de Montaigne. Lo que voy a compartirle es el ensayo de mi vida llevado aquí en esta experiencia con el humanismo. Estamos investigando este tema, estamos profundizándolo, estamos haciendo el ensayo, porque es una de mis preocupaciones vitales. Ese ser humano que soy yo. Y ese ser humano, al ser yo, son ustedes, son mis estudiantes, son las personas que comparten conmigo en la comunidad educativa. Entonces, comenzamos. En esta ponencia haremos una lectura del humanismo que subyace en los ensayos de Miguel de Montaigne y en el proyecto educativo de Juana del Estonac, con el fin de comprenderlos en su originalidad histórica y desde esa comprensión atrevernos a sugerir unas pistas de reflexión acerca de la vigencia y repercusión actual de sus reflexiones y propuestas educativas. ¿Por qué es vigente el pensamiento de Montaigne y la propuesta educativa de Juana del Estonac? ¿Qué los hace siempre nuevos? Con el fin de responder a estos interrogantes, partiremos de un humanismo atípico, que le vamos a llamar atípico, en Montaigne. Vamos también a hablar de un humanismo que conversa, un humanismo que implica una espiritualidad, y una espiritualidad laical. Un humanismo que implica educar a un ser humano ético, honesto. También hablaremos de ese humanismo y la mujer. Y por último, iremos al humanismo en Juana del Estonac, que he ido encontrando en lo que significa ese humanismo en Juana del Estonac. Comenzamos con el primer punto. El humanismo atípico de Montaigne. Desde el punto de vista filosófico, el Renacimiento supuso una ruptura con la escolástica medieval. Ruptura que trae una afirmación de los valores de la vida y del sujeto individual. Con el fin de cumplir dicha labor, el hombre renacentista se propuso la renovación de la cultura desde las ideas de la antigüedad clásica. La mayor incidencia de los siglos XIV y XV humanistas fue el descubrimiento del estilo clásico y estilizado del lenguaje, con una creación armónica en su ritmo y tono. Este es un fenómeno que sucedió especialmente en el humanismo italiano, el cual enfatizó un manejo de la retórica, tanto en los discursos como en la escritura, basado en la literatura clásica. De acuerdo con esta tendencia, un hombre asciende de nivel de educación por los estudios de la literatura clásica. En contraste, en el humanismo francés no tuvo gran fuerza el purismo y la restrictiva manera de la retórica formal y la sobrevaloración al uso del lenguaje. Montaigne, por su contexto, se vio influenciado más por la tendencia francesa. En Francia, el humanismo continuó su curso desde un ser humano vuelto todo entero hacia la ciudad, que es donde se conservan y se exaltan todas las virtudes.
Se le da importancia a la formación de nuevos institutos y escuelas en las ciudades donde se cultive y se forme el razonar humano. Ligado sobre todo a la filosofía moral, el humanismo reconoce la dignidad del hombre, descubre al ser humano como tal y lo piensa en nuevas dimensiones desde la vida cívica y pública. El humanismo, de corte más de Montaigne, afirma la libertad individual y social. Él recibió la educación humanista en el Colegio de la Guyena y en París, una formación desintoxicada de las transformaciones científicas y éticas de su tiempo. Este filósofo francés es de formación humanística, vive y está en el ámbito del humanismo, respira su oxígeno, recibe el aporte de la cultura nueva y se orienta en la dirección de los estudios e investigaciones humanísticas. Posee condiciones adicionales a la mentalidad y preocupaciones del hombre humanista y carece de otras. Puede sorprender que el término humanista solo aparece una vez en los ensayos. Quizás porque a Montaigne no le interesa la comprensión del humanista en términos de los estudios esencialmente de gramática, retórica, historia y poesía, más de tendencia italiana, como ya lo decíamos. Montaigne está más por la comprensión de un dominio autónomo del hombre en su acción, y no tanto en el hombre que domina unos saberes de manera retórica. Alcanza así una distancia de ese humanismo retórico. De los humanistas tiene el mismo interés, que no se circunscribe al ser pensante, sino que desborda su pensamiento a su cuerpo, a su historia y a su espíritu. Montaigne está en el espíritu del humanismo. Él cita a los humanistas clásicos, pero no como un ritualista reverencial, más bien como una pedagogía o como unos interlocutores en sus ensayos desde su experiencia. Se puede decir que Montaigne es un humanista tardío, que no desea ser imitador. Él desea ser un individuo cuya vida intelectual se desarrolle en su propia esencia. Montaigne, desligado de toda disciplina doctrinal, se propuso reflexionar sobre sí y dar a luz todo su ser, incluso en aquellos aspectos más recónditos, reclamando para su yo una autonomía. Este filósofo no se pregunta ¿qué es el hombre?, sino ¿quién soy yo? ¿Qué sé yo de mí? ¿Qué sé yo de mí, Montaigne? El cual ya mantiene un signo de modernidad, y es justo para contestar esa pregunta para que emprende su escritura de los ensayos, el ensayo de su individualidad, donde encontrará su esencia. El objetivo de Montaigne consiste en el conocimiento del yo, esto es, en la aprehensión total de su individualidad original e insustituible. Sucede en una escucha de su propia particularidad. Toma conciencia de su yo como un movimiento continuo, como un fluir y ondear constante. Montaigne se contempla en la vida en movimiento. Él habla desde él para que el lector se encuentre reflejado desde su condición humana, que no es otra sino la de fluir constantemente. Sus escritos son un viaje a la propia naturaleza cambiante del individuo. Montaigne se cuestiona a sí mismo una y otra vez y construye un retrato de sí mismo, un autorretrato en constante movimiento, tan vivo que prácticamente se sale de la página y se puede sentar a tu lado, incluso a leer por encima del hombre de quién eres tú, de quién es él. Este filósofo considera la indeterminación de la naturaleza humana que será orientada por las costumbres, pero también por la libertad voluntaria del sujeto.
Sabe que su naturaleza es sociable y no olvida que todos los hombres pertenecen a la misma especie y que esta pertenencia pesa más que la determinación nacional, social, cultural y religiosa. Sabe que las diferencias se anulan frente a la común humanidad. Un ser humano cualquiera representa tanto a la humanidad como cualquier otro. Un hombre pequeño es un hombre entero, igual que uno grande. La característica más universal del ser humano es la diversidad. Montaigne no pretende forjar la imagen de un hombre preocupado únicamente por su bienestar, ni un ser privilegiado al que le interese refugiarse en la indiferencia de la vida privada y el ocio cultivado. El humanismo de Montaigne se constituye en un nuevo estilo de vida, donde se pone de manifiesto la relación que el ser humano mantiene consigo mismo, con la naturaleza y con el entorno. Montaigne, en un mundo de guerra de religiones, se propuso reflexionar sobre sí y dar a luz todo su ser. El hombre, en esta nueva visión del universo, es más auténtico cuando se acepta, cuando conscientemente se asume, que cuando intenta cambiarse. Esta es una de las aportaciones humanistas de Montaigne. Enaltecimiento del yo en su relación individual y en el encuentro con todo lo que lo rodea. Es un humanismo activo, en movimiento. Quizás podríamos llamarlo un humanismo cívico, ya que encontramos en él una ética de la vida pública, una ética de la vida buena. Un humanismo que conversa. Ya hemos dado algunas pistas para ello. No es un humanismo que se centra en sí mismo, sino que centrándose en sí mismo, se encuentra también con el otro desde su condición humana. El ensayo es un hablar abierto, abre otro hablar y hace salir tanto al que lo escribe como al que lo lee. Quien describe su propia vida, vive para todos los hombres. Quien habla de su época, vive para todas las épocas. El ejercicio más fructífero y natural de nuestro espíritu es, a mi entender, el conversar, nos dirá Montaigne. Su práctica me parece la más grata que cualquier otra acción de nuestra vida. Entonces, el ensayo es el espacio en el que se abre el corazón que invita al diálogo, al intercambio y a compartir. Por eso, el aparente monólogo de Montaigne funda lo que será el arte supremo de la civilización, la naturalidad de la conversación. La conversación es la mejor ocasión para revelar y aumentar la propia vida y aumentar calidad humana. Montaigne va a dialogar con el sabio estoico, el escéptico, el platónico, el epicúreo, de tal manera que encuentra en ellos simpatías y antipatías. Acoge, interpreta y reformula sus propuestas para ensayar su propia filosofía a partir de su naturaleza, la de su yo, que contiene en sí toda la condición humana. La soledad en la que Montaigne conversa consigo mismo se convierte en una muchedumbre. No solo se alimenta de las potencias del yo, carga consigo la exigencia del otro, el recuerdo, el deseo, la experiencia hecha conciencia. Los ensayos son una conversación que ha durado siglos entre Montaigne y todos aquellos que han llegado a conocerlo. Una conversación que cambia a lo largo de la historia y que comienza con cada lector, y después de la cual no le queda a ese lector sino exclamar: ¿y cómo sabe todo eso de mí? Esa conversación se va trasladando hacia el ámbito social, porque los ensayos llevan a salir, a conversar, a ensayarse en los escenarios donde nos movemos, como individuos y descubriendo a los otros. Ustedes, jóvenes, que son una sociedad del chateo,
habría que preguntar, ¿son conversaciones esos chateos? ¿Hay conversaciones allí? ¿O qué hay allí? Porque como hemos visto, implica en cierta medida un conocimiento de sí, un encontrarse consigo mismo, porque a partir de allí, reconociendo mi condición, puedo reconocer la condición del otro. Podríamos pensar, ¿hay reconocimiento del otro en esas maneras de chatear que tenemos con nuestros aparatos electrónicos? ¿Es una conversación? ¿O qué hay allí? Este es otro de los temas que quizás más me raya individualmente por estar trabajando aquí con la Compañía de María y en la que la Compañía de María me ha pedido trabaje durante algún tiempo en sus reflexiones, en su quehacer y en su vida. Descubro entonces en ese humanismo de Montaigne una espiritualidad laical. A la noción de ser humano de Montaigne subyace una espiritualidad con sus aspectos particulares. Es una espiritualidad sin ningunos votos y sin ninguna disciplina eclesiástica. Montaigne ensaya una espiritualidad, a mi modo de ver, para todo ser humano. Un ser humano del mundo que debe ser educado y formado como un ser honesto. Al hombre se le forma en la sabiduría civil, nutrida por la sabiduría de la antigüedad, sostenida y pacificada por las virtudes de moderación, modestia y humildad. En ese sentido, a Montaigne no le interesa ser santo, en el sentido del medioevo. Él quiere ser humano, con su vida normal y corriente. Por eso presenta una vida humilde y poco gloriosa. Quiere vivir en armonía, normalidad e imperfección. La vida debe ser un objetivo en sí misma, un propósito en sí misma, porque la vida es lo que importa. Quizás, si se quiere sacar una enseñanza de sus escritos en esta línea, es sencilla. Es ensayar. Es ensayarnos. Y nos ensayemos como humanos honestos, auténticos y libres. Le interesa entonces el hombre honesto, no el hombre santo. Un ser humano capaz de hacer juicios honestos frente a sí y la realidad, para ser libre y feliz. El ser humano no es dual, no es alma por un lado y cuerpo por otro. Es un ser armonioso, diverso y cosmopolita. Él ensaya un ser humano que desde su pintura encuentra la condición humana. Por eso pinta su humanidad, no su divinidad. No le interesa la verdad desde la teología y la religión, sino la verdad como una casa alegre en la que siempre hay que estar. Le interesa la amistad, no desde la fraternidad desde Dios, sino desde el encuentro particular con el otro. Le interesan también, en ese sentido, temas banales, como la sexualidad, el placer, la embriaguez, la diplomacia, etc. Temas laicos, temas del mundo. Montaigne está interesado en una comprensión del ser humano en el mundo. Por eso, la muerte la asocia a la filosofía, no como un destino dirigido a Dios. Filosofar es aprender cómo morir, es decir, la filosofía enseña a desaprender la habilidad natural que tenemos de aferrarnos a la vida. Aprender a morir es aprender a dejarse ir. Una muerte en el sentido filosófico, no teológico, como quizás la hemos concebido desde la religión. Montaigne aparece como el Ignacio de Loyola, sin orden religiosa, sin votos o disciplina eclesiástica. Los ensayos son expresión de la búsqueda de la identidad espiritual de un hombre honesto, de un hombre que vive el mundo. Dicha espiritualidad
se caracteriza por la reflexión interior de la experiencia, el recogimiento, la relación del hombre consigo mismo y desde ese replegarse, relacionarse con el mundo exterior. La obra de Montaigne marca un hito. Esta nueva literatura que centra su atención en la inexplorada interioridad del individuo. Montaigne desconfía de las ambiciones soportadas en lo divino. Para él, la gente que intenta elevarse por encima de lo humano solo consigue hundirse en lo subhumano. Ser realmente humano significa comportarse de una manera ordinaria y ordenada, es decir, con una vida honesta, moderada y armónica. Significa aceptar que uno es como los demás y que uno lleva en sí la forma entera de la condición humana, y al aceptar esa condición puedo aceptar a los otros, al otro. Es una espiritualidad del autoexamen constante. Vuelvo mi mirada hacia mi interior, nos dirá en sus ensayos. Continuamente me observo a mí mismo, me evalúo a mí mismo, me pruebo. En Montaigne, sin embargo, solo había una excepción a su norma de cuestionarlo todo. Quería que quedase claro, fuera de duda, su fe religiosa. Se adhería a la fe de la Iglesia Católica y eso lo era todo. Hoy, para la razón moderna, esto puede resultar difícil de entender, sobre todo porque pensamos que ciencia y religión, razón y fe ocupan espacios diferentes. Sin embargo, en tiempos de Montaigne y Juana, la línea está trazada de una forma distinta. La ciencia, en el sentido moderno, todavía no existía y la razón humana solo se consideraba muy raramente como algo que pudiera sostenerse por sí solo, sin apoyo de Dios. El escepticismo era una especie de aliado para la religión en la medida en que ponía en su sitio la arrogancia de la razón. En un sector católico se apreciaban los ensayos de Montaigne por situar una fe más en diálogo, escepticismo ante la razón y amante de la sabiduría, muy claro ante la fe. En todo caso, Montaigne mezcla una espiritualidad escéptica con una lealtad a la Iglesia Católica. Bueno, ¿cómo logramos ese ser humano? Ya Joan Luis nos ha dado algunas pistas de cómo educar a ese ser humano, en esa espiritualidad, en ese humanismo. Un ser humano para educar. Ya hemos hablado de que tuvo una educación humanista y lo que significó para él, en cierta medida, tenerla. Montaigne tuvo una educación marcada por la separación. Desde niño se le separó de su propia lengua, al contratarle un profesor que solo le hablara en latín, y también de su hogar y de su mundo. Esto le dio independencia de pensamiento. El dominio del latín también le abría la puerta al mundo antiguo, fundamental para el Renacimiento y el humanismo. Recibió una educación con sabiduría y tacto, en su casa, con su tutor. Ya vimos que en la escuela sucedía otro escenario. Montaigne se enfrenta a la dulzura y liberal instrucción paternal por su dedicada paciencia, y se enfrenta también con la brutal y tiránica educación regida en las escuelas, ya que la violencia hacía parte de la pedagogía de las escuelas de esa época. En el Renacimiento también vamos a encontrar diversas maneras de educarse. Los calvinistas eran educados en unas academias especiales, algunos en Suiza. También la Compañía de Jesús empieza a formar a sus estudiantes en el examen y el discernimiento para contrarrestar desde los argumentos intelectuales y testimonios espirituales la fuerza protestantes. Montaigne se educó, como ya lo decíamos,
dentro de un catolicismo comprometido en el escrutinio del alma y el cuestionamiento propio. Él se imagina una educación para una sociedad cosmopolita, amplia, floreciente de humanidad y que tenga como intención formar en el juicio natural para ser libre en la elección. Un hombre tan humano y natural que muestre su luz a través de su ética y su sabiduría. La filosofía va a tener un aspecto fundamental en esa formación. Filosofamos para vivir o para aprender a vivir. Y solo esto es filosofar de verdad. La filosofía es la que nos enseña a vivir. La filosofía para el bordelés no es más que una manera de estar en el mundo y en sí mismo. No la entiende como algo aparte de la vida. La filosofía siempre está en confrontación a algo. Es siempre aplicada a la muerte, al amor, a la amistad, a la educación de los niños, a la soledad, a la experiencia. Yo soy mi libro. No hay sabiduría sino sabios. No hay filosofía sino filósofos, nos dirá en sus ensayos. Entonces, educar en la filosofía. Por eso esto de filosofía para niños cabe muy bien en esta propuesta de Montaigne, en estos pensamientos de Montaigne. Los maestros deben ser sabios, más que doctos, que se adapte a las fuerzas del niño, porque cada uno tiene su medida y formas distintas, que le enseñe el juicio, que le enseñe el sentido con su testimonio. La educación, el esfuerzo y el estudio no tienen otro propósito que la formación del juicio propio. Algunos tienen la memoria bastante llenas, pero el juicio del todo vacíos, dirá en sus ensayos de algunos maestros. El juicio es más valioso que la ciencia, porque la ciencia se puede adquirir relativamente más fácil. Pero ¿cómo se forma al ser humano en el juicio? Hay que anotar que Montaigne estima que el ser humano solo se mueve por obediencia, sujeto y sometido al antojo de las fantasías de otros, siervo y cautivo bajo la autoridad de su elección. Nos han sujetado hasta tal extremo que no sabemos ya andar libres, nos dirá en sus ensayos. Por eso es necesario que al niño se lo haga pasar todo por el cernidero, y que no aloje nada en su cabeza por simple autoridad y obediencia. Debe proponérsele la variedad de juicios, que elija si puede, si no, que permanezca en la duda. En ese orden de ideas, dudar es tan bueno como saber. Montaigne propone que es importante que en el proceso de formar en el juicio, que el estudiante se mueva de sitio, que no esté encerrado en una escuela, como en una cárcel, que vaya al mundo, que mire, experimente y que establezca relaciones. Sirve como libro suficiente todo lo que se muestra a nuestros ojos, las relaciones humanas, y lo mismo la visita de otros países, nos dirá también en sus ensayos. El ser humano debe ser modesto, amar el silencio y la conversación con los otros, como ya hemos dicho. Debe tener libertad de arrepentirse, cambiar de opinión, rectificar. Debe tener curiosidad, conciencia y reconocimiento de la propia imperfección, lo que lo hace humilde. El ser humano es imperfecto, siempre está en proceso de modificación. Y esos son sus ensayos, unos ensayos que siempre están en constante modificación. En la educación se hace mucho daño si no se enseña ni a pensar bien ni a orar bien. Es decir, la enseñanza que solo es para llenar cabezas, crean personas engreídas, pedantes, vanidosas y llenas de vanagloria. Nos lo va a decir en sus ensayos. Como ven, entonces tenemos una formación en un ser humano
ético, en un ser humano honesto. Ahora vamos al humanismo y la mujer. ¿Qué pasa allí? Ya Joan Luis también nos ha dicho algo al respecto. Fue la Reforma Protestante la que consiguió dar un empuje considerable al acceso de la mujer común a la instrucción. Tanto hombres como mujeres debían saber leer, por aquello de tener acceso a la Biblia, a las Escrituras, a las fuentes. Las mujeres en el siglo XVI carecían de educación, a menudo eran analfabetas y tenían poca experiencia del mundo. Unas familias nobles contrataban tutores privados para sus hijas, para que les enseñasen música y un poco de aritmética para el manejo de la casa. En el Renacimiento también hubo un movimiento de mujeres que defendió la capacidad intelectual, el derecho de ellas al acceso de la educación, el acceso a la educación y a la vida pública. Algunos humanistas defendieron la igualdad de mujeres y hombres, pero se dieron apenas algunos pocos pasos, lo cual continuaba fortaleciendo la existente división de géneros en la sociedad y en la familia. Por ejemplo, Erasmo aconsejaba educar a las mujeres para ser buenas hijas, esposas sumisas y correctas madres de familia. En esa misma línea encontramos a otros humanistas, como Juan Luis Vives y Fray Luis de León, que aunque propusieron darle a la mujer un nivel de educación más amplio que el aceptado en la época, eran partidarios de enseñarles a leer y aprender la doctrina cristiana y la práctica de las virtudes, sin embargo todavía en un ámbito muy privado. Al lector contemporáneo de los ensayos, ya no lo decía Jean Luis, le asombra una cierta ausencia de ternura de Montaigne con el universo femenino. Se encuentra con que Montaigne pensaba que la mayoría de ellas carecían de capacidad intelectual y firmeza. Hay algunos apartes de algunos ensayos que pueden resultar descorazonados y pueden dejar un poco desmadejados a las lectoras de esta época. Pero también encontramos en Montaigne que no solo se contenta con eso, también alaba y gusta de la belleza de las mujeres. Reclama que se las trate con respeto, las considera personas a reverenciar y temer. Y reclama un trato igualitario en todos sus aspectos. Montaigne, sabemos, vive en un siglo cuya ley era la misoginia, entre comillas. Leemos en los ensayos que los hombres y las hembras están vaciadas en el mismo molde. Las mujeres no están equivocadas en absoluto cuando rechazan las normas de la vida que se han introducido en el mundo, ya que han sido los hombres quienes las han creado, sin ellas. Montaigne además se muestra divertido e irónico al hablar de las mujeres. Vivió rodeado de ellas, su esposa, su única hija, su madre, las tuvo también como amigas, a algunas le dirige sus ensayos, leyeron sus libros y protegieron sus escritos. A Leonor, su única hija sobreviviente, le dio una crianza suave y placentera, nos va a decir en sus ensayos. También él comenta que los ensayos se vendían mucho mejor de lo que se esperaba, de lo que él había esperado, y que se habían convertido en una especie de libro para poner en la mesa de centro. Era popular entre las damas, quienes lo usaban en sus tertulias. En esas tertulias que también seguramente participó Juana del Estonac. Ahora sí, vamos al humanismo en Juana del Estonac. Juana del Estonac nació y creció
en el ambiente intelectual, social, religioso y político propio del humanismo. Ella no fue una simple crítica de la sociedad. Ella se siente llamada a tender la mano a los problemas que se viven en su contexto. Como ya hemos mencionado, dentro del ambiente humanista ya se empezaba a debatir el aspecto de la educación de la mujer. Con espíritu y método humanista, es decir, con autocrítica, salieron a la luz contradicciones. Y la educación de la mujer entró a ser parte del debate. También Juana vive de cerca la opción de los protestantes de educar a la mujer. A ella le tocó vivir la fuerza renovadora por la educación de la mujer, tanto del humanismo como desde el calvinismo. En su contexto familiar se apreciaba la cultura humanista. Ella participaba de las tertulias frecuentes en la casa de sus padres y en el castillo de su tío. Estas tertulias, donde los Lestonnac y los Eichen de Montaigne estaban impregnados del nuevo humanismo, caracterizados por una preocupación obsesionada por los problemas educativos, filosóficos y religiosos. De esta manera, Juana se ve influenciada por un humanismo renovado, en el cual hay una valoración de la cultura y de una propuesta de una función distinta de la mujer dentro de la sociedad y de la Iglesia. La madre de Juana hacía todo lo posible por educar a la pequeña hija en el calvinismo. La llevaba a las asambleas y le puso una tutora hugonota. Entre Juana y su madre se marcó una distancia producto de las creencias religiosas. Por encima del contexto de guerra de religiones, tanto los Lestonnac como los Montaigne se van a caracterizar por las virtudes éticas de honradez, rectitud, tolerancia y por la valoración de la cultura. La madre de Juana hablaba griego y latín, asistía a las asambleas calvinistas. Su padre era un prominente parlamentario en Burdeos. Fue él quien realmente influenció en la formación en la fe católica de Juana. También su tío, hermano de su madre, lo secundó en esta tarea desde un humanismo. Tal como aparece en la historia de la orden y en el Abreuet, Juana era admirada por su tío por el buen discernimiento, su inteligencia y su grandeza de alma. En la casa de los Lestonnac muere el gran amigo de Montaigne, Etienne de la Bossy, cuando se dirigía a una misión de paz entre católicos y protestantes. Juana debió vivir este triste y fundamental momento de Montaigne por la muerte de su gran amigo. Juana quedará impresionada por esta relación y a lo largo de toda su vida experimentará las grandes facetas de esta forma de unión tan universal, tan bella. En este contexto de humanismo es recibida en Burdeos la Compañía de Jesús, con el objetivo de educar a los católicos. Esta orden de la Iglesia Católica juega también un papel fundamental en el mundo religioso e intelectual de Burdeos. Regentan un colegio, el cual será el contraste del Colegio La Guyenne, de talante humanista, donde había estudiado Montaigne. Juana conoce las enseñanzas de los jesuitas. Ellos serán fundamentales en la concepción de la Compañía de María. Dos jesuitas, los padres de Bordes y Raymond, inmersos en la vida bordelesa, detectan una realidad preocupante. La juventud femenina carece de medios para una buena educación. El colegio de los jesuitas no remedia esta situación. Juana encuentra otra fuerza que la impulsa en la educación. Enriqueciendo la concepción humanista recibida del tío, los jesuitas también tendrán una influencia en las cuestiones educativas de Juana, desde una perspectiva y fundamentos religiosos, espirituales y teológicos. Juana, producto de su vivencia en el Císter,
La amistad y guía de algunos miembros de la Compañía de Jesús concibe su proyecto de una educación de la mujer con unos rasgos propios del humanismo, interpretados desde una espiritualidad basada en los ejercicios espirituales de San Ignacio. La conciencia de la dignidad humana, el carácter integral y adaptativo a las personas, tiempos y lugares, el discernimiento y la formación en el juicio, el retorno a los textos fundacionales, en este caso a la Biblia y los padres de la Iglesia, el contenido más contemporáneo de un Dios que trabaja contemplativo, el contenido de un Dios contemplativo, de un Dios que trabaja en todo y no tanto un Dios intelectualizado, la amistad en el Señor y el amor y conocimiento de la cultura y la necesidad de educación de todo ser humano. La concepción de ser humano, criatura de Dios, va en la línea de una encarnación de Dios en lo humano, y desde donde encuentra el sentido de la vida, que lo halla en el amar y servir ignaciano. Amar, conocer y actuar será el horizonte en su proyecto, un conocer que implica un dinamismo realizador. El proyecto fundacional de Juana, el Abrellé, fue el resultado de un análisis cuidadoso de la sociedad francesa y se constituye en el documento clave para interpretar la idea primigenia de Juana. Tal como aparece en los documentos fundacionales, hay en Juana una preocupación por las personas que se pierden por no ser instruidas desde la infancia. La ignorancia ha llevado a las mujeres a perderse. Considera que es necesario remediar tal mal por medio de la educación, la enseñanza, no solo en cuestiones religiosas, sino en las ciencias. De esta manera, Juana produjo un nuevo estilo de vida para las mujeres, al educarse de una manera honesta, en ciencia y virtud. En el primer ideario, en el Abrellé, del que ya hemos hablado, se hace una presentación al arzobispo de Burdeos del proyecto de trabajar en la educación de la mujer según las bases del humanismo cristiano. En este proyecto se aúna virtud y ciencia. Este documento es cercano a la reflexión de Montaigne acerca de la educación. El Abrellé es el documento que más ha resonado en nuestra época, porque ofrece caminos originales para el servicio siempre nuevo de la Compañía de María. Todos sabemos que Juana tuvo que reformular su proyecto inicial cuando llegó a manos del arzobispo, cuando llegó a manos del Vaticano. Y pusieron no tanto el énfasis en educar en ciencia y en virtud, sino en educar para la gloria de Dios, para la salvación de las almas. En cierta medida, todo esto que había aprendido de su tío ahora recibe una lectura desde el catolicismo. Porque al humanismo de Juana, a mi entender, le subyace una concepción de cultura que va ligado al acceso del conocimiento por medio de la lectura, y desde allí se puede alcanzar niveles cada vez más elevados. Ella quiere que se lea, que se escriba, que se cosa y los demás ejercicios para los jóvenes, pero sobre todo que puedan y deban saber, en este caso, ciencia y virtud. En este pueden y deben saber, constatamos cómo la sobrina de Montaigne e hija espiritual de los jesuitas valoriza a la persona humana por la cultura. Las escuelas apuntan a dignificar a la mujer, al ejercitar todas sus capacidades, sean intelectuales y morales. Es claro que ese saber no tiene que ver con el memorístico e enciclopédico que tanto critica Montaigne. Es un saber que ayuda al discernimiento de la vida, a la formación del buen juicio, que unifique la vida desde la razón, los afectos y la experiencia de vida. El saber es para la vida. Para este proyecto se necesitan maestros con cabezas bien hechas, más que bien llenas, que ayuden a la formación del juicio desde su testimonio. Entre los fines educativos de este humanismo figura el bien público, la construcción responsable de la sociedad, que en el caso de Juana está más en el mismo plano que la gloria de Dios y la salvación de las almas. Entonces, bien público, salvación de las almas y gloria de Dios aparecen en ese primer proyecto en la misma línea.
con respecto a las estudiantes, que afirma que deben venir para aprender las virtudes, las buenas costumbres y las letras, en una palabra, todas las buenas y bellas cualidades que debe tener una joven, bien sea en el mundo, bien sea en la religión, tal como nos lo proponen las reglas y constituciones de 1638. Entonces, bien sea en el mundo, bien sea en la religión, nos vamos a situar en el mismo plano. Es interesante cómo va a concebir desde un humanismo activo en movimiento la orden, esta familia y congregación, que será un instituto de mujeres y jóvenes religiosas que llevarán una vida no estrictamente activa ni totalmente contemplativa, sino mixta y parecida a la de María Nuestra Señora. Juana no solo contempla la vida, contempla la acción desde un hallar a Dios en la vida, en el mundo. Tanto los ensayos de Montaigne como la espiritualidad ignaciana y la experiencia de Juana proponen una filosofía y una espiritualidad de la educación, las cuales se apoyan en el descubrimiento de la persona misma y de la apropiación de la vida en su día a día. Es el descubrimiento que hace el ser humano al ensayarse, al examinarse, al conversarse. Juana propone la conversación como una experiencia que enriquece y hace crecer. Se trata de compartir las emociones de las que debemos estar siempre atentos. Ella quería también que se conjugara el espíritu de silencio con la libertad de conversación. La conversación tiene una triple finalidad: tomar conciencia de lo que sucede dentro, contribuir a la unión y al dinamismo de la comunidad y favorecer el discernimiento de un servicio apostólico en el mundo. Por eso, deben seguir las religiosas el camino de perfección en conversación espiritual. Es interesante, ya lo citaba también Joan Luis, cómo Juana recomienda especialmente conversar entre las religiosas, especialmente a las encargadas del gobierno. Las recomienda escuchar a quienes le tienen obediencia, porque la conversación es el modo con que se favorecen la confianza, la libertad y la alegría. Juana es una mujer en movimiento y abierta al mundo. La finalidad de la Compañía de María es apostólico y universal, en cualquier parte del mundo donde se espere un mejor servicio. El mundo para Juana es abierto para la vivencia de su propuesta, como un libro abierto del que hay que aprender, como diría su tío Miguel. Tiene una visión optimista del mundo a pesar de las guerras religiosas y de la concepción pesimista eclesial que le tocó vivir. El mundo está provisto de sabiduría y con mayor abundancia que nosotros mismos y que todos los libros. Hay que contemplar el mundo, hay que contemplar la vida. Con el humanismo y sobre todo con la modernidad, la mujer comienza a existir como sujeto social. La mujer que conocemos hoy nace en las escuelas del siglo XVII. Para algunos, la modernidad surge como el nacimiento del sujeto, desde Montaigne. Juana concreta en su proyecto la existencia de ese sujeto en la existencia de la mujer, al educarla. Como se afirma, Juana rompió sus escritos personales antes de morir. Qué pesar, podríamos mirar ahí cómo se había ensayado, toda esta posibilidad, toda esta lectura. ¿Qué podemos concluir finalmente? Juana de Lestonat alcanzó a poner en práctica gran parte de lo escrito por su tío Miguel de Montaigne acerca de la educación de los niños y de la formación de los maestros en su proyecto educativo, en el proyecto de la Compañía de María. Ya Luis nos leía 10 puntos, por lo menos en los que hay coincidencia. Juana de Lestonat escuchó de viva voz a Montaigne y lo leyó en sus 3 libros ensayos, donde él pinta su vida en su entorno. Juana fue criada en el ambiente humanista que vivía Francia
en el siglo XVI. Montaigne recibió una educación humanista en su vida escolar y universitaria. El humanismo en Montaigne encuentra sus propias características, su punto de vista de hombre, criatura de Dios, inacabado, que se desconoce a sí mismo, siempre en movimiento, simple, que hace parte del orden cósmico, es importante en la educación de los niños. Este filósofo ensaya una nueva manera de pintar y educar al hombre. Traza una espiritualidad laica desde el juicio natural. Juana entonces asume la perspectiva humanista de su época y de Montaigne. La enriquece desde su ser de mujer, en la cual también se pinta, se conoce y sabe de su naturaleza cambiante. En ella, la comprensión del ser humano va más allá, es quizás más moderna, incluye a la mujer. En su proyecto se valora a la mujer en su dignidad, no tanto como una mujer santa, sino como una mujer de ciencia y virtud. La ciudadanía la vive como una comunidad de amigos y fraternidad. El siempre nuevo de la vida, ella lo hace posible en un proyecto innovador y revolucionario de recrear las escuelas y las familias, tanto para la Iglesia Católica como para el mundo. Juana, desde su ser de mujer, le da un nuevo significado a la espiritualidad ignaciana. Propone al mundo un proyecto educativo en el que a la mujer se le reconozca en su dignidad. Se podría decir también que Juana parte de la reflexión educativa del humanismo de Montaigne, como fundamento de la propuesta de la Orden de la Compañía de María, dedicada a la enseñanza de los niños y jóvenes hoy en día. Juana plasma en su proyecto de educar a la mujer las intuiciones y planteamientos de Montaigne. Un educador con cabeza bien hecha, que se conozca a sí mismo, que forme en el juicio, la ciencia, la amistad, en la diversidad, en una mentalidad abierta al mundo y siempre en cambio, desde el juego y la alegría. Así se educarían personas honestas. A Montaigne también lo hemos tratado como un pionero, escéptico, diplomático, fundador de una nueva forma de escribir, ensayarse y de una espiritualidad laica. Los ensayos nos adentran en esa forma de vivir, son como un viaje de campo por el alma humana. Como el ensayo, todos estamos hechos de retazos, decía Montaigne. Cada pieza, cada momento desempeña su papel. En la educación parece que la libertad es la única regla. Juana también ensaya su vida. Toda ella es en movimiento. Desde niña, conflicto de religiones, humanismo. Como madre, como viuda, como religiosa, como fundadora, educadora y líder. En cada momento existencial, ella ensaya su mejor papel. Juana no permaneció a la sombra de Montaigne. En realidad, la propia personalidad de Juana nos llega fuerte y clara. Cuando encomia virtudes de Montaigne, Juana es una imagen que habla por sí sola. Ella creía que mujeres y hombres eran iguales y que ninguno era superior al otro, sino diferentes en experiencia y situación. Juana, como su tío, también se ensaya en un proyecto. En el caso de su tío, en sus ensayos; en el caso de Juana, en su proyecto concreto de educar a la mujer. Encontrarse con dos seres humanos que, apercibiéndose a sí mismos, comprenden la naturaleza humana y el agitado contexto social en el que viven, y que emprenden proyectos novedosos, permite a los humanistas de esta convulsionada época beber de esas fuentes, dan a la educación nuevos horizontes. Ambos se buscan constantemente, y al buscarse se encontrarán en proyectos nunca acabados. Por eso, leerlos nos situarán continuamente en este proyecto de Juana, que siempre también será siempre nuevo. El humanismo también ha tenido sus recaídas. A Montaigne le tocó ver cómo ese humanismo clásico tuvo una recaída en un humanismo más retórico. Hoy debemos estar en la vigilancia espiritual para que nuestro humanismo no se convierta en excluyente, intolerante. No quizás por las religiones como en el tiempo de Juana,
sino por las concepciones del ser humano reductoras, poco compasivas, cerradas y estáticas. Tanto Montaigne como Juana nos retan a ser juiciosos con nosotros mismos, humanos en una época de humanidad, libres en medio de una locura colectiva, confundida quizás por una tecnología, por un consumismo. Nada más nos protege en estos momentos que la lealtad y el humanismo. La lealtad a lo que somos, a eso que somos seres humanos. Por eso fortalecer el ser humano que somos, a no renunciar a lo único indeleble que poseemos, nuestro yo más íntimo, a pesar de todas las presiones y obligaciones externas, económicas, políticas y consumistas. En una sociedad de lo vertiginoso, Montaigne y la propuesta de Juana nos colocan ante la formación en el juicio, vivido sin prisas, de manera tranquila. Tanto Montaigne como Juana vivieron épocas de estallidos bélicos. Ellos nos retan a una educación del ser humano particular desde una conversación y el discernimiento, donde se encuentren caminos hacia la paz, hacia la convivencia. En últimas, a una educación humanista, que si lo vivimos como nos lo propone Juana de Lestonnac y lo ensaya Miguel de Montaigne, siempre será nueva. Muchas gracias.